Cuando fui niño y crecí en una familia católica, cristianos católicos, y de parte de mi abuela y de parte de mi padre eran muy practicantes del catolicismo, por parte de madre y padre, los abuelos y en fin, todos. Y crecí y inmediatamente me involucré en las actividades de la iglesia, como todo niño que crece en el catolicismo, va al catecismo y todas esas cosas, pero yo apenas ya estaba haciendo lo que se llama la confirmación, ya era monaguillo de la iglesia. ¿Cómo iba a una iglesia? Bueno, todos la deben conocer porque ya no funciona más como iglesia, pero en ese entonces era la parroquia San Jerónimo en el cementerio. Ahí vio, a mí me tocaba hacer, a veces estábamos en la misa de 10 y entraba un féretro para darle la bendición y a mí me tocaba a veces ir y tirarle el agua bendita porque el cura justo estaba predicando, entonces ¡pup, pup, pup! Y los despachaba. Hacía eso, ¿no? Pero lo hacía yo haciendo memoria de lo que me tocó hacer. Digo, Dios me preparó desde muy chico y siempre tuve una sed por hacerlo. Me tocaba ir a la misa de 8 y de 10 porque no había chicos que lo hagan. No había nadie que haga de monaguillo, entonces mi abuela me llevaba a la misa de 8 o de 9 creo que era, y la otra de 11. Así que iba a las dos misas. Y así crecí, conociendo un poco a Dios, pero siempre hubo una insatisfacción en mi corazón de que había algo más de Dios. Practicaba la religión lo mejor que podía. Practicaba, hacía todo lo que me enseñaba el cura. Cuando fui adolescente fue la época que vino el Papa en el año 82 a Córdoba y a mí me tocó presidir a los prejuveniles de Acción Católica y ahí estaba involucrado en todo eso y lo hacía porque entendía o creía o sentía o había algo que me motivaba a buscar a Dios. Pero en toda esta actividad religiosa no terminaba de encontrar a Dios. Estaba en una buena actividad, de un buen corazón, con un buen sentimiento. Por eso respeto mucho yo a las personas que sirven a Dios, en las diferentes formas, en las diferentes religiones. Las respeto porque aquel que sirve a Dios es porque de alguna manera le ama, le quiere conocer o le interesa, más allá de las diferencias. Y en esa forma fui creciendo, me casé muy joven, en ese tiempo en que me casé, algunas cosas dejé de hacer en la iglesia, pero cada vez que iba a la iglesia siempre hacía alguna actividad en la iglesia. Hasta que conocí a Jesús. Hasta que conocí al Espíritu Santo. Y allí cambió mi vida. ¿En qué aspecto? El deseo de buscar a Dios siempre estuvo. De servir a Dios siempre estuvo. Pero conocí a Dios en forma real. El Espíritu Santo vino a mi corazón en forma real. ¿Y conocí a quién? Conocí a Jesús. ¿Y saben qué conocí de Jesús? Conocí el sacrificio de Jesús. Ya no como una cruz a la cual adoraba y veneraba y respetaba. Y de alguna manera llevaba el crucifijo y todas esas cosas y la señal de la cruz cada vez que pasaba por una iglesia. Ya no era un conocimiento religioso, sino que pasé a tener un conocimiento o un estar con Jesús. Y esa fue la gran diferencia. Por eso hoy soy cristiano evangélico. Y digo esto porque la sociedad nos pone ese nombre. Hoy socialmente, si usted dice, ¿a qué iglesia va? Voy a una iglesia. Somos cristianos, pero ¿y qué más? O sea, ¿qué cristiano sos? ¿Sos católico? No, yo soy, bueno, no importa, pero hoy la sociedad pone cristiano evangélico. Bueno, soy cristiano evangélico. Y si me preguntan, ¿por qué sos cristiano evangélico? Porque creo, en mi humilde opinión, que el cristianismo practicado desde el evangelismo es el que más se ajusta a la verdad de la palabra, a lo que dice la Biblia. No creo que sea el único ni el perfecto. Creo que como cristiano evangélico todos en general, digo las iglesias en general, tenemos errores. ¿Sabe por qué? Porque estamos constituidas por hombres y los hombres, digo hombre en el sentido general, hombre y mujer, tenemos defectos, tenemos imperfecciones, cometemos errores. Pero creo que en la doctrina es la que más se ajusta a aquello que quedó establecido en la Biblia. Y en esa forma conocí a quién, conocí a Jesús.
Conocía al Jesús de la Biblia, ya no al Jesús que estaba clavado en la cruz, al cual adoraba y respetaba. Sino conocía a Jesús, el que tuvo el sacrificio que salvó el mundo. Conocía al Jesús que quiere habitar con nosotros. Recuerdo muy claro una anécdota de esas épocas. Como le dije, yo practicaba el catolicismo y tenía una parroquia, ya no era la vieja parroquia donde me había empezado de niño, sino ya en otro barrio. Y cada vez que iba a la iglesia participaba en alguna reunión, en alguna cosa. Los que van o han ido a la iglesia católica saben que se leen algunas lecturas bíblicas, se leen unas cartas de Pablo, se leen. Entonces siempre que iba yo a la iglesia, el cura enseguida, vení Miguel, léete la primera carta o la segunda lectura o alguna cosa. O ayúdame en la comunión. Y de pronto conocí a Jesús, de otra forma, más real, más verdadera, y comencé a ir a la iglesia evangélica y por lo tanto dejé ir a la iglesia católica y bueno, vino toda una conversión. Conocí al Espíritu Santo porque el Espíritu Santo, los otros días lo leíamos aquí en la palabra, ¿cómo no nos dará el Padre también al Espíritu Santo todo aquello que se lo pidan? Miren, esto es una verdad, esto no lo digo yo, ni es una doctrina, ni una cosa que solo la puede tener una sola iglesia o un predicador. Esta es una verdad bíblica. Todo aquel que busca a Jesús, todo aquel que busca a Dios, ese Dios Padre bueno le va a dar el Espíritu Santo. Todo lo que usted lleve adelante una vez que conozca a Jesús va a ser porque el Espíritu Santo le va a ayudar. Eso que hemos cantado prácticamente toda la reunión, que le hemos dado la bienvenida, lo que mi esposa dijo, aquello que dice la palabra, cuando Él venga a buscar a su iglesia, vendrá a buscar a su iglesia y al Espíritu Santo, porque es el Espíritu Santo el que hace la obra de Cristo hoy en la iglesia. Así que todo aquel que busque a Dios, quédese tranquilo, el Espíritu Santo va a venir y le va a ayudar a encontrar a Dios. Y a mí me pasó. Yo empecé a buscar a Dios por el intelecto, porque decía, mira qué interesante lo que el pastor dice, lee la Biblia y no lo que el cura dice. Yo la misa me la sabía de memoria en aquel entonces, todo lo que se decía cada domingo. Mis amigos cuando se sentaban al lado mío, cuando el cura predicaba, me decían, cállate, déjame escuchar, porque yo les decía todo lo que iba a decir, ya lo sabía de memoria, porque es repetitivo. Y de niño lo escuchaba, entonces yo sabía para el Viernes Santo que se decía, para el Jueves Santo que se decía, para el Viernes, el Domingo de Pascua, qué sé yo. Yo me lo sabía prácticamente todos los sermones de memoria. Y cuando yo conocí el Evangelio veía que el tipo este que predicaba, el cura nuevo, no me decía las cosas de memoria, me explicaba la palabra. Entonces yo primero lo conocí intelectualmente y comencé a buscarlo. Y comencé a aprender y a leer más la Biblia, aprendí a leer la Biblia. ¿Sabe cuál fue la consecuencia sencillamente que tuve? Un día fui al culto, me senté en una silla, como todos los domingos que venía haciendo en ese tiempo, y el cura nuevo que se llamaba pastor empezó a predicar. Ni me acuerdo qué predicó, pero el Espíritu Santo me visitó. ¿Por qué? Hoy puedo decirlo el por qué. Porque la Biblia dice que aquel que busca, el que le pide a Dios, y viene el Espíritu Santo. Todo el que busca a Dios va a ser visitado por el Espíritu Santo. Ahora, no todos van a ser visitados de la misma forma. Digo, el Espíritu Santo no tiene un formato, una receta, una fórmula. Es la soberanía de Dios. Y a mí me visitó en la forma que yo más necesitaba para ese tiempo y para mí. Recuerdo que fue la primera vez en mi vida que lloré con sollozo. ¿Sabe lo que es sollozo? Y no podés parar. ¿Vio cuando usted llora así? Bueno, así lloré. Ninguno diga, yo no lloré nunca, no recibí. No. A mí me tocó de esa forma. Y tirité como cuando usted tiene gripe de 40 grados de fiebre, que la pera le hace y le rechillan los dientes. Y ahí encontré y vino el Espíritu Santo y me visitó. ¿Por qué estoy hablando de esto? Porque todo aquel que busque a Dios va a encontrar al Espíritu Santo. Y hoy quiero hablarles acerca de Jesús, ese Jesús que debiéramos todos conocer. Pero quiero que conozca a este Jesús que hizo un sacrificio enorme y por qué lo hizo y para qué lo hizo. Y por eso voy a acompañarme solo de una lectura bíblica, que es muy conocida para todos nosotros, los cristianos evangélicos, pero que a veces nos olvidamos que de eso se trata y eso se basa toda nuestra fe. Vayan aquellos que quieran leerlo y acompañarme en la lectura al Evangelio de San Juan, capítulo 3, verso 16.
Y dice así la palabra. Oro Dios para que esta palabra no sea simplemente algo que está grabado en nuestras memorias y quizás en nuestro conocimiento intelectual. Oro Dios para que esta palabra provoque el fruto por el cual va a ser sembrada. Y que la tierra donde sea sembrada tu iglesia, los que aquí estamos hoy, pueda ser buena tierra y lleve fruto a 100 por 1 en el nombre de Jesús. Amén. Dice así, Juan 3:16 en adelante. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. El que en Él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y esta es la esencia de Jesús, sencillamente. Este es Jesús, aquel Hijo de Dios, unigénito, uno solo. ¿Sabe que hay algunas religiones que dan vuelta por el mundo, que dicen que va a venir el segundo Cristo, que hay un segundo Cristo, que viene otro Cristo, que hay un Cristo que hay otro Jesús? No, hay un solo Hijo de Dios, el Cristo, el Jesús. Y fue enviado al mundo para salvarlo. No vino para condenar. Y sabe, cuando leí esa palabra condenación, no sé por qué inmediatamente en mi cabeza se asoció. Vio que cuando le hacen las pruebas psicológicas, alguna vez le hicieron una prueba psicológica para ver si está loco. Bueno, a mí no me la han hecho, pero he sabido cómo. Te dan una palabra y vos la asocias. Cuando usted va a una entrevista de trabajo, te dan una palabra y ven cómo la asocias vos. Entonces, este no sirve para esto. ¿Vio? Bueno, en mi cabeza se asoció cuando leí la palabra condenación, inmediatamente, no sé por qué, religión. Y no tiene relación, ¿vio? Pero como si fuera un test psicológico, cuando leí esta palabra dice, no envió Dios su Hijo al mundo para condenar al mundo. Cuando esa palabra condenación se iluminó en mi cabeza inmediatamente se asoció o vino la palabra religión. Y inmediatamente pude sacar mi propia conclusión. No envió Dios a Jesús al mundo para formar una religión, sino para que el mundo sea salvo por el Hijo de Dios. Y la condenación es aquello que los hombres pueden hacer, porque ya hay una condenación, lo dice la palabra. La condenación es aquel que no le quiere conocer. Mas todo aquello que le quieran conocer, no importa su condición, le van a conocer. No hay una condición para conocer a Jesús. No vino Jesús al mundo para condenar al mundo, sino imagínese. No, vos para venir a la iglesia, supongamos, para venir a Cristo, tenés que hacer así, asá y de esta forma. No. Y si algunas costumbres o hábitos de aquellos que conocen a Jesús cambian, es porque Jesús lo hace a través de su Espíritu Santo. ¿Sabe cuál es la misión en todo caso que veo y entiendo cuando leo las Escrituras y leo los escritos del apóstol Pablo y de Pedro y de Judas y de Juan y de todos aquellos de Lucas en el libro de los Hechos? Cuando leo los escritos de aquellos que transcribieron lo que Jesús trajo, encuentro que son hombres que solo buscan que las personas conozcan a Dios y puedan hacer lo que el Espíritu Santo indica que hagamos. Lo que la Biblia dice es lo que el Espíritu Santo inspiró a los santos hombres de Dios para que pongan y hagamos. Ahora, el que te va a llevar a hacer lo que Dios quiere es el Espíritu Santo. Y ya los tengo cansados, los que me conocen hace mucho tiempo, del testimonio mío, pero siempre digo lo mismo. Yo era un hombre que blasfemaba mucho, decía muchas malas palabras, pero no porque fuera un delincuente, digámoslo así. Simplemente porque me crié desde los 15 años en un taller mecánico. ¿Usted conoce un mecánico que hable correctamente?
Que te diga, vosotros, usted, amigo mío, viene a traerme el auto, bienvenido al taller. ¿Ah? ¿Hablan así? No hablan así. ¿Ah? Hablan de otra forma. Hoy es más común, pero en mi época, y yo crecí ahí. Tenía un patrón que no decía buenos días, decía otras cosas cuando usted llegaba. Entonces yo que decía lo mismo. Y así en esa condición conocí a Dios. ¿Sabe que yo cuando pasaron los años me di cuenta que aquel hombre de Dios que me predicó durante mucho tiempo soportó mi forma de hablar? Nunca me dijo, che, no digas así las cosas que decís. Nunca me lo dijo. Me predicó de Cristo. Y un día ya conociendo a Dios, ya yendo a una iglesia, asistiendo a una iglesia evangélica, ya el Espíritu Santo me había visitado, ya había tiritado y había llorado. Y me había pasado todo lo que te tiene que pasar, me habían bautizado. Pero yo seguía hablando como mecánico de lunes a viernes. Sábado y domingo no. No se puede, estamos en la iglesia. Hasta que un día vino el Espíritu Santo y a través de la palabra, leyendo un poquito la Biblia, en el baño, porque tenía 5 hijos y un departamento chiquito, y el único lugar que no entraban era el baño, cuando yo estaba ahí. Y leyendo esa palabra, leo una palabra que decía, los que no heredarán el reino de Dios, lo digo rápidamente. Y entre esas cosas, los que hacen muchas cosas, los homicidas, los adúlteros, qué sé yo, qué sé cuánto, dice, los blasfemos. Y cuando yo leí esa palabra, wow, dije, ese soy yo. Wow, me quedó esa palabra. Al otro día fui a trabajar. Ese día me golpeé de esta mano todos los dedos y de esta la mitad. ¿Sabe lo que significa cada golpe en una mano, no? ¡Ay! Terminé de trabajar y volví a mi casa. Y recordé esa palabra. Y recordé lo que el pastor había dicho, que nosotros podemos echar fuera todas esas cosas malas que nos pasan o que hacemos en el nombre de Jesús. Y oré por mi vida y dije, Señor, en el nombre de Jesús, quítame esto. No sé si es espíritu, que lo que es, pero esto que digo mala palabra, no lo quiero tener más. ¿Sabe qué aconteció? El Espíritu Santo lo hizo. Hoy hablo casi como un señorito inglés, no porque haya nacido así, porque el Espíritu Santo lo hizo. Ahora, ¿qué quiere decir esto? Que no hay religión que lo imponga. ¿Entiende? No hay un requisito religioso, porque cuando es un requisito religioso, está la condenación. Y si está la condenación, no está Jesús. ¿Por qué? Porque quiero presentarles y hablarles de un Jesús que no vino a condenar, que vino a salvar. Es más, yo, como hombre de Dios, como siervo, como pastor, muchas veces he practicado más la religión que la predicación de Jesús. Porque inconscientemente los hombres nos acostumbramos a los métodos, las fórmulas. Esta es la forma correcta de hacer las cosas. Vaya y cámbiale la forma correcta de cocinar a una mujer adulta que ya ha criado hijos y que ya es abuela y que cocina de una forma. Vaya, dígale que lo haga distinto. Lo va a hacer así porque ella aprendió a hacerlo así. Y sus hijos van a decir, qué rico que lo hace mi mamá. Y cuando se casa va a decir, no, mi mamá lo hace mejor. Y ahí vienen los... Pero la realidad es que los hombres somos hombres de costumbre. Y a veces, culpa de esa costumbre, practicamos más la religión que a Jesús. Yo quiero hablarles de este Jesús, que vino al mundo para salvar al mundo. A mí, a usted, al mecánico blasfemo y al ladrón que está en la cárcel. Y no, pero, ¿y el homicida? Siempre recuerdo un testimonio de un libro de la época de la Segunda Guerra Mundial que dice que una mujer judía se convierte, ella ve en la Segunda Guerra Mundial cómo los alemanes, los nazis, matan a sus padres, a su familia y se salva ella. Pasan los años, posguerra, la mujer, esta niña en aquel entonces viene a Estados Unidos, se convierte, Dios le levanta como una gran predicadora, con una unción tremenda, y un día está en una campaña y predica de Jesús, y en ese momento que está predicando de Jesús y le dice, venga adelante, reciba a Jesús, pasa el hombre que había matado a su familia. ¿Será que Jesús estaba para ese hombre también?
Porque no vino Jesús a condenar al mundo. Ahora, ¿cómo no vamos a condenar semejantes crímenes? Hasta suena injusto este Dios de amor. Sí, pero este tipo hizo tanta maldad. Y dice la historia y lo que aconteció en aquel momento que leí en ese libro, que esta mujer descendió del altar, te abrazó y le hizo aceptar a Jesús. No vino Jesús a condenar al mundo, vino a salvarlo. Hoy quiero decirle, Jesús vino a salvarte. La única forma de que el mundo, o sea, las personas, sean condenadas es que no tomen a Jesús. Sus obras sean malas o sean buenas, Jesús vino a salvarlo. No por las obras de cada uno, sino por la decisión de cada uno. Decir, yo quiero a ese Jesús. Yo necesito a Jesús. Si usted sigue leyendo, sigue adelante el escrito de Juan. Y este apóstol Juan que escribe este evangelio y escribe las dos cartas, primera de Juan y segunda de Juan. Si usted la lee va a ver que es el apóstol que habla, prácticamente el apóstol amoroso. Todo es amor para Juan. Habla del nuevo mandamiento, del amor, que nos amemos unos a otros y todo del amor. Pero acá deja claro en lo que Jesús estableció. Y esta es la condenación. Los hombres amaron más lo malo que lo bueno. Es lo único. Porque aún practicando lo malo, por eso puse mi ejemplo, practicando lo malo, si vos decidiste ir a Jesús, el Espíritu Santo se encarga de sacarte lo malo, no la religión. Porque el Espíritu Santo a nadie condena. En todo caso, aquel que le da la espalda y no quiere, y no quiere, y no quiere, y bueno, no quiso más a Dios. Y se autocondena si fuera la palabra, no sé, no tengo palabra para decirlo. No me envió Dios a decir cuántos se van a condenar, porque puse el ejemplo de este nazi, seguramente ya era un hombre muy mayor, muy avanzado en edad. Y sin embargo pasó a un lugar donde se estaba predicando de Jesús, aceptó a Jesús. Y aún aquellas víctimas de él, la persona que estaba predicando, le presentó a Jesús. ¿Cómo puede ser? No vino a condenar, vino a salvar. Y este es el mensaje que quiero dejarles hoy. Voy a dejar de hablar porque si no el frío se va a encargar de ustedes, van a quedar todo durito y sentadito. Porque no quiero dejar pasar este momento. Y escúchenme bien, iglesia. Hablo de la iglesia, los que habitualmente venimos aquí y los que nos visitan hoy. Tómese un momento en esta mañana, ya que hemos hecho el gran sacrificio de tomar un poco más de frío de lo habitual para un día domingo. Y piensa si está dispuesto a llevar este Jesús en su corazón. Porque es allí donde tiene que habitar. No esta religión, no esta fórmula de vida que algunos dicen, si vos sos evangélico no podía al baile. No podía. Me acuerdo una que iba a bautizar, lo primero que me preguntó, ¿puedo ir al baile? Mira si no lo hubiéramos hecho en aquel momento. Si Dios marcó a alguien para salvar, lo va a salvar. No te preocupes. Si Dios nos envió a predicar salvación. Piense por un momento en su corazón. Le invito a que, si usted quiere cerrar sus ojos solo para que haga como los chicos, ¿vio? Nadie me está mirando. ¿Está dispuesto a llevar a este Jesús en su corazón? No esta religión, no esta fórmula, ni a Jesús. Porque este Jesús vino para salvarnos, ¿sabe? Y a veces los más viejos, como yo, digo viejos en edad y viejos en el Evangelio, no tenemos en cuenta esto, ya creemos que lo hemos superado, yo ya estoy salvado, ¿vio? Hace 30 y pico de años que conozco y predico y hace 15 y pico más que soy pastor, ya. Me pregunto a mí mismo, Miguel y Acielo,
¿Estás dispuesto a llevar a este Jesús en tu corazón? ¿Querés que este amor inmenso que Dios tuvo al mundo y que envió a su Hijo unigénito, a Jesús, sea parte y te salve? Te salve de las malas decisiones que a veces tomás, aún como hombre de Dios. Te salve del pecado, te salve de la malicia, qué sé yo, de cuántas cosas más. Y que te dé vida eterna. Y que te dé el Espíritu, oh Dios, que te dé el Espíritu Santo. Y que provoque cambios que ni siquiera podemos pensar, calcular o dimensionar. Para los que ya tienen algunos años de conocer a Dios, ¿alguna vez a usted se le cruzó que podía ser bendecido en la forma que Dios le bendijo una vez que le conoció? ¿Alguna vez pensó, le cruzó por la cabeza? ¿O es la obra del Espíritu Santo que hace cosas que no podemos pensar? Presencia de Dios. Presencia de Dios. Si usted está dispuesto a tener este Jesús en su corazón, mire, el manual del evangelista, del predicador, dice que debe llevar uno la persona a aceptar a Cristo. Y está bien, pero yo le invito a que usted sencillamente, allí donde está, si se anima a hacerlo en voz audible, aunque sea susurrando, pero que sus labios salga la voz, hágalo, y si no, desde su corazón, desde su interior, desde su intimidad que solo usted puede conocer. Dígale: Dios mío, tomo a este Jesús que tú enviaste al mundo. Permite, Dios mío, que habite en mi corazón. Hoy quiero que estés aquí. Y cuando hablo de corazón estoy hablando de su vida. No somos tontos ni somos enamoradizos. Estoy hablando de tu vida, joven. De tu vida, hombre. De tu vida, mujer. Porque Él transformará y hará todo lo bueno que hace falta hacer en tu vida. Jesús, entra en mi corazón, por favor. Y trae todo aquel amor que el Padre depositó en ti, en ese sacrificio de la cruz. Y ponlo en mi vida, en mi corazón, en mi mente, en mi ser. Y yo estoy seguro que Él hará la obra maravillosa que un día hizo en mí y sigue haciendo, que nos permitirá vivir la vida de los cristianos, aquellos que tienen a Cristo, enrolados en la religión que mejor le parezca, pero seguramente si lo guía el Espíritu Santo irá a la correcta, irá al lugar correcto y encontrará aquello que Dios tiene para usted, para mí, para todos.